Te podría decir, te podría apostar que ese es uno de los impuestos más evadidos. Por cuestiones de la vida, a mí me tocó vivir muchos años fuera del país, 3 países distintos, y en ninguno de ellos tuve que pagar lo que se paga en Costa Rica. Si vos querés mejorar, vos tenés que ver cuáles son tus defectos o qué es lo que estás haciendo mal o en qué puedes mejorar. Y no le vas a decir a Budweiser en Estados Unidos, bueno, usted tiene que estar al día con la caja. Muy buenas noches, estamos en el programa Yo Opino. Hoy tenemos un excelente invitado, el diputado de la República, Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista, que además es abogado. Y pues es un gusto tenerlo acá. Vamos a conversar de los temas principales que él ha tenido en la Asamblea y otros temas interesantes. Bienvenido. Muchas gracias, Mariela. Un gusto estar aquí con vos y de pues, poder participar con tu audiencia. Salud. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, y es que, bueno, el PLP ahorita tiene una bancada, digamos que representa, por así decirlo, las ideas liberales. En este momento se conoce que ha aprobado la ley del trabajador independiente, una ley sumamente importante, ¿verdad? Que tiene que ver con el cobro de deudas retroactivo para los trabajadores independientes. Me gustaría que me comentes un poco en qué consiste y cuál es el impacto que tiene esto tanto para los trabajadores independientes como para la formalización de los mismos, y porque es un logro del partido de ustedes, de su bancada. Bueno, yo ahí te tengo que empezar tal vez por hacer una corrección y es importante decirlo porque sí tuvimos un trabajo muy relevante en elaborar un texto sustitutivo que fue lo que finalmente se aprobó, pero el proyecto sí viene del cuatrienio pasado de Pedro Muñoz, casualmente, a quien le mando un saludo, gran amigo mío, gran diputado, y precisamente cuando nos encontramos con ese proyecto, pues vimos que era muy relevante y pues tenía obviamente por el tema de la caja, siempre es un tema que causa pues muchas pasiones, sobre todo en la Asamblea Legislativa. Entonces quisimos blindarlo de manera que no pudiera ser cuestionado por razones de constitucionalidad. Entonces le hicimos una reingeniería al proyecto y ahí principalmente participamos liderando ese grupo que hizo ese texto sustitutivo, pero donde también estuvieron involucrados otros diputados muy de cerca trabajando muy juntos. Estuvo la diputada Daniela Rojas de la Unidad Social Cristiana, también Fabricio Alvarado de Nueva República. Trabajamos muy de cerca con el Poder Ejecutivo porque al Poder Ejecutivo le interesaba el tema con la ministra de la Presidencia y en su momento con los dos presidentes de la Caja, primero con don Álvaro Ramos y después con doña Marta. Entonces sí, fue un proyecto pues, que creemos que es muy relevante porque le da seguridad jurídica a una población enorme dentro del país, que son los trabajadores independientes, precisamente para que la Caja no se pueda ir a cobrarles como lo estaba haciendo hasta 15, 16 años para atrás, y que fueran de pues 4, que es lo normal en prescripción en materia de impuestos. Bueno, en realidad en cualquier proyecto de ley que sea aprobado, uno sabe que siempre hay detrás de eso apoyos y, digamos, trabajo de mucha gente y de muchas fracciones y todo, porque obviamente se necesitan los votos. Me parece muy bueno de tu parte reconocer, sí, que efectivamente lo presentó Pedro Muñoz, pero que ustedes lo retomaron, digamos, bueno, la bancada lo retomó lo lideró y lo retomó en este periodo, y pues sí, obviamente para aprobarlo necesitan negociación, que eso es algo sumamente importante que muchas veces algunas personas pasan por alto. O sea, en la política y sobre todo en el Congreso, el tema de negociar con otras fracciones es sumamente relevante. Bueno, en este mismo sentido, vos has también comentado y hay una propuesta presentada que quiero que me digas más o menos en qué consiste, ¿verdad? Que era para levantar el requisito de la morosidad en la caja para contrataciones administrativas y trámites.
Esto ya, o sea, con la presentación ya generó pues bastante polémica y comentarios. Quiero que me expliques un poco en qué consiste, por qué vos crees que eso es bueno para la economía y en general, digamos, para el país. Y que me hagas así como, o, bueno, a mí y a los que nos están viendo, un pequeño resumen y defendas un poco esa propuesta que, o sea, ya tiene gente en contra, pero que esperamos que con la negociación y todo esto podamos tener una discusión de altura en la cual vos puedas presentar pues, argumentos a favor, como en este momento. Claro, mira, obviamente uno entiende, y yo te lo dije anteriormente, o sea, la caja es una institución que genera muchas pasiones. Yo hoy como costarricense creo que he hecho muchísimo por el país, pero vamos, negar que tiene oportunidades francas y amplias de mejora sería tapar el sol con un dedo, y yo creo que ninguno de nosotros estamos para eso. Una de las cosas que uno no puede negar es que la caja, sobre todo en los últimos tiempos, se ha convertido en un mal acreedor, por un lado, en el sentido de que no es un acreedor que gestiona bien el cobro de las deudas, y por el otro, también se ha convertido en un acreedor, pues, también hay que decirlo, arbitrario. Entonces, cuando uno ve que para la participación en licitaciones públicas, en algún momento a alguien se le ocurrió que todas las instituciones públicas del Estado se tenían que convertir en agentes de recolección de la caja, porque si vos no estás al día con la caja, no puedes contratar con el INA, o no puedes contratar con el ICE, o no puedes contratar con cualquier institución, pues es un despropósito para que la caja se convierta en un buen gestor de sus deudas. Y es un despropósito porque le estás coartando la posibilidad a empresas costarricenses. Y hay que recordarse acá que el parque empresarial costarricense, más del 90% son pequeñas y medianas empresas que podrían estar participando en contratación con el Estado y que podrían precisamente estar generando recursos para ir a pagarle a la caja. Entonces es como un sinsentido ponerle esa camisa de fuerza a las empresas de tener que estar al día con una institución para poder contratar con otras instituciones. Como si vos me dijeras que, yo no sé, para poder contratar con el AIA, que te pongan el agua, tenés que estar al día con la luz. O sea, ¿por qué? ¿Por qué razón? Bueno, eso que decís no lo había pensado, pero sí hace mucho sentido. Obviamente para vos, o sea, pagar tus deudas necesitas producir, y si no te permiten participar en, digamos, ciertos negocios para poder producir eso, pues al final están también limitando que vos puedas producir para pagar la caja. Incluso, digamos que la empresa fuera buena en lo que está participando y que efectivamente la contraten, incluso ahí mismo la caja le podría cobrar, o sea, o pagar él de una vez de ese, pues me parece sumamente bien. Y bueno, como dato curioso, porque hace tiempos, años, yo estuve una vez en una especie ahí de panel, ¿verdad?, donde estaban hablando del tema de la caja, y me pareció muy curioso que uno de los expertos que estaba ahí comentaba que la caja, cuando fue creada, era una caja administradora simplemente. Luego fue que se le fueron como agregando funciones y servicios y todo. Y entonces, bueno, al final eso que vos decís, que tal vez hay funciones y cosas, y pues es que al final se fue creada como una función, y cada vez le ponen más funciones y más, pues quizás se vuelve más ineficiente y empieza, digamos, a fallar en las funciones, digamos, principales en las que estuvo. Mira, totalmente. ¿Verdad? O sea, la caja fue una gran idea que, si vos te vas a ver el artículo 73 de la Constitución Política, que fue ahí donde nació como un seguro para trabajadores
financiado por los trabajadores, el patrono y el Estado, pero de repente creció a ser no solo ese seguro de salud, sino ser administración hospitalaria, a ser administrador de fondos de pensiones, pues la caja es un monstruo y que ha crecido en forma desordenada. Y uno no tiene que quitar el valor de la institución. O sea, Costa Rica, quiera que no, o sea, tiene una buena calidad, sobre todo los servicios de salud, pero uno sí tiene que hacer ese mea culpa como sociedad, de decir que la institución no tiene que sobrevivir por la institución misma, sino por el servicio que le presta a los costarricenses, poniendo siempre al costarricense en el centro. Sí, hay que dejar claro que, digamos, la caja o cualquier institución pública en realidad es un medio, no es un fin en sí mismo. O sea, existe como un medio para brindar servicio a los ciudadanos al final. Y en eso, o sea, tenías toda la razón. Me parece bien, sí, bueno, los argumentos de una vez que salieron, ¿verdad? Que estás contra la caja y lo que sea, pero vos, en este sentido te entiendo el punto. Al final hay que ser autocrítico. Si vos querés mejorar, vos tienes que ver cuáles son tus defectos o qué es lo que estás haciendo mal o en qué puedes mejorar. No puedes decir yo soy perfecta y todo lo hago bien, porque así, o sea, voy a seguir haciendo las cosas mal, ¿verdad? Sin poder mejorar. Y a la caja, pues, le pasa eso. O a la gente a veces le pasa eso. Sí, claro, la caja es una excelente institución, como vos decís, pero si hay largas listas de espera, o sea, eso no se tapa con un dedo. O sea, hay cosas que están mal y que justamente hay que mejorar y es una cuestión de gestión. Mira, el otro día estábamos en una discusión muy interesante en la Comisión de Asuntos Jurídicos, donde se está retomando un proyecto que se discutió el cuatrienio pasado y ahora se le está dando un enfoque distinto, que es el famoso tema del patrocinio de licor en el deporte. Y ahora, bueno, se está, digamos, queriendo llevar el proyecto a eliminar una prohibición y dejarle al Ministerio de Salud la facultad de determinar bajo qué condiciones se puede dar. Y precisamente pues los compañeros del Frente Amplio, que en esto es un tema que ellos son muy especiales, una de las mociones que presentaron fue, bueno, la persona que vaya a dar patrocinio tiene que estar al día con la caja y no sé. Es que estamos mezclando acá peras con chayotes. Eso no tiene nada que ver. Bueno, solo la cervecería o cacique, pero digamos, pueden ser incluso empresas de otro país, o sea, en Estados Unidos, que de hecho, o Alemania, o sea, miles de países, ¿verdad? Que sí se da, digamos, el patrocinio en deportes. Hay marcas extranjeras, o sea, entonces tampoco... patrocinio transfronterizo, ¿cómo hacer, digamos, ahora que exacto, nosotros... eso no tiene sentido, por eso... Tenemos una boyante o lo que empieza a ser una interesante, no diría industria, pero un interesante tema deportivo con el boxeo femenil, digamos, con Yocasta Valle o con otras boxeadoras que en un deporte que puedes dirigir, que es dirigido a adultos, que los lugares donde se lleva a cabo son en lugares para adultos. Es un candidato perfecto para ese tipo de patrocinio y no le vas a decir a Budweiser en Estados Unidos, bueno, usted tiene que estar al día con la caja en Costa Rica para poder dar un patrocinio. Sería como medio raro. No, y aparte, limitar más bien algo que es bueno y pues Yocasta que guau, o sea, yo creo que Costa Rica es como las deportistas más conocidas, ¿verdad? De hecho, el boxeo antes no era tan conocido, ella lo ha hecho como incluso más popular y todo. Pues yo creo que ella estaría feliz de obtener Ella fue a la comisión en audiencia y ella habló en nombre del deporte, así como muchos otros deportistas. Y devolviéndonos al tema base, ¿para qué vamos a meter esa coletilla de ayuda a la caja? Yo creo que a la caja hay que ayudarla dándole sentido a ese monstruo para que realmente ponga al costarricense en el centro. Bueno, y hay cosas que permiten que las empresas se formalicen. Yo creo que ayudar a la caja también es como las leyes que ustedes están presentando, pues que la gente tenga incentivos para formalizarse, porque si no van a decir, bueno, no, o sea, yo mejor sigo informal porque la verdad es que no me conviene
afiliarme, bueno, pagar la caja y todo, ¿verdad? O sea, entonces eso sí es un tema importante. Bueno, varios economistas siempre, yo me acuerdo siempre de Telmo Vargas, que ahora es representante en el BID de Costa Rica. Telmo siempre decía que a veces es mejor tener un pastel grande, cobrando poquitos, que cuando usted cobra mucho y el pastel más bien es pequeño, que al final entonces lo que recaudas es menos y no es en, o sea, porque no recaudas en masa al cobrar tanto, y eso es lo que pasa con el tema de la formalidad. O sea, la gente prefiere estar informal que pagar tanto, pero si vos descobras poco o digamos, haces como más facilidades, al final puedes llegar a recaudar más que haciendo, o sea, que siendo como muy duro o muy impositivo con las cargas sociales y todo esto. Eso, la famosa, eso se, digamos, en materia tributaria se explica con la famosa curva de Laffer, que hay una tasa óptima para obtener una recaudación óptima. Yo el otro día lo conversaba con doña Pilar Cisneros, que tenemos profundas diferencias en muchas cosas, pero también tenemos coincidencias, y casualmente en un tema que yo estoy poniendo sobre la mesa, que es eliminar, por ejemplo, el IVA ¿cómo es que se llama? En los alquileres residenciales, porque no hay una cadena de valor realmente ahí para que no hay un valor agregado en un alquiler, salvo que sea una empresa que se dedique a alquilar pero casas. No producen. No hay una cadena de valor. No producen ahí en el sentido de no están produciendo algo, ya es algo que está producido. Yo te podría decir, te podría apostar que ese es uno de los impuestos más evadidos en este país, porque los pagos de los alquileres generalmente se llevan en efectivo, transferencia, y nadie va a declararlos. Entonces, una de las cosas que decíamos, bueno, ¿por qué? Que se puede eliminar, y yo por eso voy, pero ¿por qué en lugar de un 13% no fuera un 1, tal 2%? Vez. Tal vez con un 2% se elimina menos la evasión. Cierto. Te ayuda, porque en el momento que vos estés cobrando el IVA y reportando el IVA, por el otro lado tenés un ingreso gravable, te ayuda en renta, y estás ayudando a la integralidad del sistema y sin ser tagarote tratando de cobrar un impuesto tan alto. Entonces, esos son como se pueden ver esas cosas. Bueno, cambiamos de tema, pero acompáñame con... Pues yo estoy hace rato, estoy de acá. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Un tema que, de hecho, quería preguntarte más bien cuándo se vota, porque ya sé que ya están las últimas, que es el tema de Marchamo, y que ese sí es un proyecto, o sea, que vos específicamente y personalmente has liderado, que, o sea, la verdad es que ha sido todo un tema, ¿verdad? El tema del Marchamo, tanto que incluso, pues, ya pues el gobierno dijo que lo iban a vetar. Habían fracciones que al principio estaban como, pues, del lado del gobierno, pero ya dijeron, no, mira, si el gobierno lo veta, nosotros vamos a resellarlo. Para los que no entienden o no saben cómo se maneja eso, o sea, cuando el gobierno lo veta, también la Asamblea tiene derecho, digamos, a resellarlo y aprobarlo con la cantidad de votos que antes no tenían, pero ya entiendo que Nueva República y el PUS dijeron que los iban a apoyar. Pues contame un poco varias cosas. O sea, primero, ¿en qué vos crees que eso va a ayudar a los costarricenses? Yo sé que podemos dar ejemplos de países, ¿verdad? Y yo entiendo, pero para la gente, y también quiero saber, porque digamos, el argumento que se ha utilizado en contra es el tema de las finanzas públicas. Entonces también quiero saber, bueno, ¿qué repercusiones trae esto en las finanzas públicas? Y que vos me digas, bueno, ¿por qué no tienen razón con ese argumento en contra? Contame. Bueno, es un cuento largo, pero bueno, vamos por partes y lo voy a tratar de simplificar para que todos entendamos bien. Este es un tema para mí de convicción, porque por cuestiones de la vida a mí me tocó vivir muchos años fuera del país. Muchísimos. O sea, yo viví 15 años fuera del país, en 3 países distintos, fuera de Costa Rica. En los 3 tuve carro,
y en ninguno de ellos tuve que pagar lo que se paga en Costa Rica. Sí. O sea, en ninguno de ellos, un país europeo, dos países de Latinoamérica. Y esto es algo que cuando uno se da cuenta que existe muy particularmente en Costa Rica, uno dice, ¿pero por qué? Y uno empieza a hacer, digamos, una arqueología y se va a la época de creación del marchamo, se da cuenta de cuestiones muy simpáticas. Por ejemplo, cómo el impuesto se creó en la ratificación de un tratado arancelario textil centroamericano, lo cual en ese momento que no existía la sala constitucional, si la sala constitucional hubiera existido, probablemente lo hubiera declarado inconstitucional, porque pues es un tema de norma típica. Sí, son mercancías totalmente distintas. Y nada que ver, creaste un impuesto ahí y uno dice, ok, para mí lo único que me hace presumir, porque eso pues yo ya existía en esas épocas, pero estaba chiquillo, vos ni siquiera existías, es que teníamos un problema de recaudación y entonces el gobierno en ese momento dijo, bueno, inventémonos algún instrumento de recaudación para sumar más plata. Pero como todas las medidas momentáneas terminan haciéndose permanentes, sobre todo si se trata de impuestos y recaudación, que dicen, bueno, por el momento pongamos este impuesto para, porque tenemos un hueco fiscal o lo que sea, ocupamos recaudar en este momento, pero al final eso se queda para toda la vida y sucede lo del marchamo, que, o sea, yo lo voy a resumir, o sea, al final vos consideras, o sea, es abusivo. Yo he estado en varios países, y nunca he visto un marchamo tan abusivo como el de Costa Rica, y eso es lo que dice prácticamente todas las personas que han tenido que pagar, digamos, un marchamo en otros países. Y si vos lo comparás, o sea, bueno, yo la verdad es que creo que no existe ningún país con un marchamo así abusivo. No, mira, y sumarle cosas. Y vos que sos experta en la materia de comercio exterior, en la materia de aduanas, sabes que aquí comprar un carro primero es también carísimo porque es una cuestión de impuestos sobre impuestos. Sí. Los aranceles son altísimos acá para los carros en general. O sea, bueno, a veces vos, dependiendo del carro, ¿verdad? Porque eso se calcula ahí en base al valor y un montón de cosas. Pero bueno, yo he hecho la valoración para carros que son 75% de impuestos. Hay otros que son 50%, ¿verdad? Eso varía un poco, pero o sea, eso es abusivo. O sea, lo que quiere decir es que un carro de 20 millones te pudo haber costado en realidad hasta 5. O sea es... Yo tuve un amigo... Es absurdo. Yo mis últimos 10 años antes de regresar a Costa Rica en el 2021, yo viví en México. Y tuve un amigo mexicano que se vino después mío a vivir acá a Costa Rica, y él vino obviamente con todo su homenaje, se trajo su carro, un carro bastante bueno, un carro que en Costa Rica sería un carro de lujo, en México no lo era tanto, pues México es un carro de ponete, México le puede haber costado unos $60,000. Aquí en Costa Rica ese mismo carro cuesta 135, 145 mil dólares. Pero parando ahí, primero al hombre casi le da un ataque cardíaco cuando vio lo que tuvo que pagar de impuestos. Por traerse su propio carro, de importación. simplemente por traerse su propio carro okay. acá. O sea. Ya lo pagó porque hizo la matemática, se había comprado el carro nuevo en México, pagó los impuestos y aún así... le salía mucho más barato que lo que le hubiera costado comprarlo en la concesionaria acá en Costa Rica. Entonces dijo, bueno, por lo menos me ahorré un poquito. Me ahorré. Entonces después digo yo, ¿y vos ya sabes lo que pagas de marchamo? Y dice, ¿marqué? No, es que es lo que tenés que... En México eso se le llama... Qué malos, o sea... Ese impuesto anual en México se llama tenencia. Y se paga... Y hay estados donde ni siquiera se paga. Y en algunos estados... sí se paga, digamos, en el Estado de México se paga, pero son, por decirte, lo equivalente a $50 al año. Entonces ya le hicieron los cálculos y le dijeron, no, a usted le toca pagar, creo que eran casi 3 millones de colones al año.
Y me dice, ¿qué? ¿Y esto qué? ¿Pero es una sola vez? No, todos los años O sea, alegrón de burro fue lo de las cuentas. y con la fórmula que tenemos actualmente, de si la inflación sube durante el año, puede ser que el marchamo te suba de un año al otro. No, el hombre lo que dijo, no, ya le duró el carro, sin mentirte, 2 semanas, lo vendió. Dijo, ya hizo las cuentas. Yo mejor me compro un carro más modesto, así no tengo que pagar tanto. Y es que eso sucede así, eso no pasa, solo pasa en Costa Rica. Nosotros en la comisión tuvimos a la gente de IBEMA y ellos nos decían, esto solo en Latinoamérica, Costa Rica es único. Entonces eso fue parte de lo que nos llevó a tratar de solucionar eso y por eso planteamos un proyecto que se acercara precisamente a lo que marcaba, y la OCDE nos lo ha dicho, o sea, que Costa Rica debería mutar su sistema de impuestos sobre vehículos a impuestos que más consideren el uso del vehículo y que consideren factores como el peso del vehículo y las emisiones, uno por el desgaste de la red vial, el otro por la contaminación ambiental. Entonces, en principio hicimos un impuesto, un proyecto que llevaba un impuesto en ese sentido y que bajaba la carga tributaria casi que en un 85-90%. Y pues esa fue nuestro caballito de batalla. En su momento, y esto sucede cada noviembre de cada año, todas las fracciones presentan proyectos de marchamo, que generalmente tarde. Sí, porque ya no les alcanza para que se rebaje el marchamo la fecha de pagarlo, todas las discusiones, porque es que, o sea, presentar un proyecto de ley, la gente no sabe, pero bueno, acabas de dar el primer ejemplo antes, o sea, es un proyecto que ellos retomaron de el periodo anterior. O sea, hay proyectos ahí que duran años, ¿verdad?, en aprobarse y más bien pasa esta legislatura y sigue el gobierno siguiente con ese proyecto, o sea, es... Lo normal, y a mí me lo dice gente, y me lo ha dicho gente acá, digamos la gente sobre todo que me reclama, bueno, es que usted está bajando la recaudación, pero ¿qué ha hecho qué planteamientos tiene para bajar el gasto? Yo les digo, bueno, es que tenemos varios de cierre de instituciones, fusiones de instituciones, pero lo que tienen que ver es que el proyecto que yo presenté hoy probablemente va a ser conocido en plenario, si las cosas van muy bien, en 18 o 24 meses, porque tiene que pasar todo un trámite de comisión, tiene que pasar todo un trámite en que entra a hacer fila al plenario, y si uno puede conseguir que lo muevan para arriba, pues está muy bien, pero eso pasa. Bueno, qué dicha que hablamos de esto, porque así me das el pase para hacerte una pregunta de un amigo nuestro que nos grabó una pregunta para el programa, porque tiene que ver con esto que justamente estás diciendo. Mi pregunta también para Jorge es, ¿qué ha pasado con estas leyes que se tienen que promover para la venta de instituciones? Por ahí se ha hablado de FANAL, por ahí también el cierre del CNP, o también algunas ventas como activos grandes, como el Banco de Costa Rica. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué tenés que responderle a nuestro amigo Daniel Suchar? Mi gran amigo Daniel Suchar. Primero, un gran saludo, Daniel. Pues bueno, vamos a ver, y aquí es muy importante retomar lo que veníamos hablando. Precisamente nosotros desde la fracción del PLP hemos presentado proyecto para la apertura del monopolio del alcohol, que implicaría obviamente y toca a FANAL para el cierre del CNP, y en eso son proyectos de mi compañera, de Katia Cambronero. Eli ha presentado proyectos para la fusión de ministerios. Yo en particular he presentado proyectos para cerrar la Agencia Aeroespacial Costarricense, que nunca debió haber nacido. Que está recién abierta, pero no entiendo. Nadie entiende. Y ahora si quieres te puedo contar de eso un poquito. Y casualmente estamos próximos a presentar un proyecto en mi despacho para el cierre de Conarroz. ¿Qué pasa con estos proyectos? Lo que ya estábamos diciendo, esos son proyectos que tienen que pasar por comisiones, son proyectos que por su naturaleza son difíciles de mover adelante
en el trámite legislativo y tienen que llevar mucho debate. ¿Por qué? Porque naturalmente cuando estamos hablando de instituciones hay intereses de por medio y hay sectores que protegen a las instituciones. Entonces esos debates se hacen largos y mover el proyecto se hace difícil. Ahora, eso no quiere decir que no haya que hacerlo y no haya que darlo. Sé, por ejemplo, que en el tema de la apertura del monopolio del alcohol, que lo está viendo Katia, el proyecto va muy adelantado y creo que hay un buen consenso en que se dé. Que esto vaya a ser el cierre de Fanal, no necesariamente, pero por lo menos va a abrir el mercado a que haya ¿cómo es que se llama? Otros actores, lo cual siempre beneficia al consumidor y al costarricense. En cuanto al Banco de Costa Rica, que preguntaba Daniel, pues nosotros como fracción estamos de acuerdo con el cierre del Banco de Costa Rica. Nosotros, no con la venta, perdón, no con el cierre, con la venta. Nosotros no creemos en que sea necesario que hayan 2 o 3 bancos estatales. Sin embargo, el camino que en esto ha tomado el gobierno, y hay que decirlo, ha sido bastante desafortunado. O sea, yo creo que el gobierno pudo haber socializado antes los proyectos o el proyecto inicial que envió a la Asamblea Legislativa para ver qué viabilidad tenía y cómo se podía construir, que mandar, y hay que decirlo, un muy mal proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué es oportuno pensar en la venta del banco? No solo por la plata que vaya a ingresar por el activo, sino que en este país tenemos todavía un mercado de servicios financieros que tiene mucha oportunidad de crecimiento, en el cual hay 2 o 3 bancos grandes, lo cual implica que aunque vos tengas muchas instituciones financieras, al tener instituciones financieras tan grandes, sobre todo controlando, qué sé yo, mercados importantes o servicios importantes como la emisión de tarjetas de crédito, se haga que esos mercados se concentren mucho. Entonces, que al existir un mercado concentrado, hay poco incentivo a la competencia, y cuando hay un poco incentivo a la competencia, el que sale lastimado es el consumidor. Entonces, si nosotros estamos pensando en la venta de un banco, debería ser por medio de la atracción de grupos financieros de afuera que vengan precisamente a introducir competencia en el mercado, porque eso va a beneficiar al consumidor. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando en ese sentido y estamos impulsando y estaremos apoyando cualquier iniciativa que se mueva en ese sentido. Solo para agregar, que no lo mencionaste, pero que es importante a lo que te referías con que tal vez el gobierno tomó un mal camino, y es que esta fue una iniciativa del gobierno. O sea, el gobierno presentó un proyecto para la venta del BCR, pero lo retiró justamente porque como que no está bien formulado. No tenía viabilidad, ¿verdad? Y en cuanto a lo que mencionas, es que, bueno, normalmente cuando un gobierno, o sea, el Ejecutivo presenta un proyecto, obviamente hace como un sondeo previo y comenta con las otras fracciones qué les parece, para cuando ya, o sea, llegar a presentarlo, tener más bien como apoyo de entrada, porque ustedes comparten la idea de vender o sea, de la venta del BCR, pero quizás, o sea, hubiesen podido incluso decirles de antes de presentarlo, sí, estamos a favor, e incluso retroalimentarse, y, o sea, porque es un tema de negociación. O sea, el Poder Ejecutivo siempre tiene que tener un rol, ¿verdad? Normalmente lo cumple el ministro de la Presidencia, ¿verdad? De ir a negociar con el legislativo. En este caso creo que como que también Pilar ha estado ahí, pero sí tal vez les faltó un poco en ese sentido. Bueno, por ahí eso fue lo que escuché, pero bueno, vamos a salir de Costa Rica, vamos a volar un poco a otros lugares. Me gustaría preguntarte, porque pues, es una noticia pues, que, digamos, vos de un partido
que se dice que es liberal, pues como que todo el mundo dijo, wow, y es el reciente triunfo, digamos, de Milei en las primarias argentinas de este 2023, ¿verdad? Parece que va encabezando, o sea, tiene buenas posibilidades. Me gustaría preguntarte, bueno, o sea, ¿qué opinas vos de Milei? Él se autodefine como liberal libertario. Vos estás en un partido que se llama liberal progresista. O sea, yo realmente, bueno, quisiera saber, o sea, digamos ideológicamente, qué diferencias ves vos entre uno u otro, o más bien explícame un poco qué es liberal progresista, si vos te sentís algo, o sea, en algunas cosas coincides con Milei o no, y qué opinas de la, digamos, principal propuesta o la propuesta que más se comenta de Milei, que es cerrar el Banco Central. O sea, es una propuesta que acá la gente la ha mencionado, pero nunca, pues, se ha, digamos, ya llevado como a propuesta ya seria. Se ha hablado también de la dolarización, ¿verdad? Que yo creo, o sea, pero eso es mi opinión personal, que sería más bien un paso importante para el siguiente. Lo que pasa es que, claro, Argentina tiene, por así decirlo, una situación económica que ya es popular cerrar el Banco Central porque es demasiado ya el tema, digamos, que ha provocado inflación, ¿verdad? Pero bueno, contame sobre el tema ideológico, contame cómo lo es y contame sobre el tema del Banco Central. Bueno, mira, yo en eso nos conocemos desde hace rato, Mariela, y yo te voy a ser muy honesto. A mí Milei me parece un personaje muy interesante de la política argentina, y me parece que es una reacción natural a lo que ha vivido Argentina por los gobiernos que ha tenido. Yo espero que si él llega a ser presidente, le vaya bien. Y espero que le vaya bien como liberal, porque es el primer gran vocero, Sí, autodenominado liberal. Autodenominado liberal, de un liberalismo moderno en América Latina, y para eso, independientemente que vos coincidas o no con Milei en ciertas posiciones, pues al final siempre te va a pasar algún tipo de factura si sos un liberal en otro país. Yo en las posiciones económicas de Milei me parece que son muy interesantes. Yo no estoy en desacuerdo. El que tenga un control el Banco Central de la política monetaria de un país, me parece que para un país tan pequeño como Costa Rica podemos vivir sin Banco Central, y tal vez con los más recientes eventos los datos de confidencialidad. De confidencialidad, pues podría uno pensarlo y considerarlo. La dolarización a mucha gente le asusta porque dice, bueno, es que estaríamos dependiendo de una economía que no es la nuestra. Bueno, ¿de qué manera no dependemos ya de lo que pasa en Estados Unidos? Y las crisis que hemos tenido acá, pues son crisis que van aparejadas con las crisis que hay en Estados Unidos y en países donde se ha dolarizado. Me parece que la experiencia ha probado que ha sido, en términos de balanza, pues más positiva que negativa. Entonces, yo creo que por ahí lo podríamos ver. A Milei, si llega a la presidencia, en verdad te digo, le deseo que le vaya bien. Hay posiciones de él que me parecen un poco extremas. Él es un tipo muy excéntrico, o sea, yo lo veo y, o sea, bueno, sí, yo a vos te conozco ya hace ratillo y obviamente tal vez la forma, la mía y la tuya, no es como la de Milei. Tampoco compartimos el 100%, ¿verdad? Bueno, hay algunas cosas que me gustan, a vos también, en general, pero eso no quiere decir que, o sea, como vos decís, tenemos
o sea, nos parece primero que todo algo histórico, algo diferente, y que sí, hay cosas que nos agradan y que más bien vemos que, o sea, que wow, cómo presenta esas propuestas que tal vez son mucho más, digamos, no sé, radicales de lo que vos y yo propondríamos quizás en algunos temas, pero que pues está funcionando y le está funcionando justamente porque está haciendo lo contrario a lo que se ha aplicado en Argentina y que pues ha fallado. Argentina es el país de los defaults, ¿verdad? Es el país de los defaults. A mí me hace, digamos, el video que él saca con toda la estructura del gobierno y empieza a decir, este ministerio Sí. se va. Uy, chica, uno dice, hacer eso en Costa Rica sería... Es un suicidio, ¿verdad? Ay, no sería... O sea, No la sería, gente tal vez no lo comprendería, pero en Argentina lo comprenden porque ya han visto las consecuencias, digamos, ya lo han vivido más en carne propia, ¿verdad? Nosotros, yo creo que sí, de poquito a poco, pero la gente todavía le falta, le falta. y para responderte en cuanto a lo del liberal progresismo, eh, no, yo soy liberal a secas, Sí, sí, sin el progresista. sin apellido. No. Soy, si tuviera que poner algún apellido, te diría que soy pragmático. Sí, un liberal pragmático, digamos. Eh, Sí, tus principios son liberales y pues... hay temas que yo, por ejemplo, creo que vale la pena tener una discusión y me aleja un poco de los conservadores. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El tema del aborto. El tema del aborto, si uno lo ve desde un punto de vista ideológico, liberal, hay una corriente que te dice, pues los principios del liberalismo son la protección a la libertad, la vida y la propiedad. Entonces, la vida está ahí implícita. Hay algunos liberales, porque el liberalismo agrupa muchas corrientes, varias tendencias que te dicen, no, mi cuerpo, mi decisión y yo puedo hacer lo que quiera. Yo a veces digo, bueno, es que también hay un tema de salud pública y de realidad. O sea, por el hecho de que yo vaya a criminalizar la conducta, eso no quiere decir que vaya a dejar de existir. Existe. Existe y existe todavía. Entonces, podríamos hacerle un favor a la sociedad regularizándolo, descriminalizándolo, porque a fin de cuentas, quienes recurren, sobre todo, qué sé yo, al aborto en condiciones menos ventajosas o desventajosas son las personas de una clase social más necesitada, porque si vos sos una persona de cierta clase social y querés ir a abortar, agarras un avión y te vas a un país donde lo puedas hacer sin problema. Entonces ahí tenés un tema de salud pública. Y ojo, no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Pero que es un tema sobre el cual yo no me he hecho todavía un criterio así a rajatabla, pero digo, con estos argumentos, para mí vale la pena tener la discusión. Claro. Bueno, de hecho, mencionas algo muy interesante. Bueno, yo tengo mucha formación, o sea, yo, con solo tus opiniones, yo podría decirte de qué ideología sos, porque yo tengo bastante formación, digamos, ideológica. Yo puedo decir, no, este es como socialdemócrata, este es liberal, así. Pero hay algo muy interesante. Mucha gente que no conoce el liberalismo o no tiene tanta formación, no entiende que, por ejemplo, dentro del mismo liberalismo hay gente que está a favor del aborto y hay gente que está en contra. O sea, no es un tema como de que sos liberal y tenés una de las dos posiciones, porque al final hay diferentes tendencias. Está el liberalismo clásico. Bueno, mi ley para mí es como minarquista, ¿verdad? O sea, hay minarquista en algunas cosas anarcocapitalista. Sí, es como anarcocapitalista, pero bueno, está postulándose para político. Para político, pero el mismo alguna vez ha dicho que en algunos temas sí se consideran. No, porque es que al final yo creo que los principios ideológicos son eso, son principios. O sea, es como mi ideal, es todo lo que yo quisiera para la sociedad, pero yo creo que si uno está en política, o sea, la política sí es el arte de lo posible y al final pues uno tiene que negociar y uno tiene que conversar y uno, claro, siempre lleva ese norte, pero conociendo, digamos, sus limitaciones y sus cosas. Bueno, ya para terminar vamos a hacer una dinámica
preguntas flash. Bueno, preguntas no. O sea, yo te voy a decir como palabras o nombres y vos así me decís corto, así lo primero que se te venga, así en una línea. Todo eso después de una copa de vino, de o sea, lo que- para que no haya filtro. De Muy lo que bien. pensás. Está bien, vamos. Bueno, impuestos. No me gusta. Rodrigo Chávez. Carismático. Eli Feinstein. Excelente académico. Caja costarricense. Elefante. Marihuana. Buena idea. Natalia Díaz. Una gran conciliadora, una gran persona. Ariel Robles. Una persona muy auténtica. Socialismo. No, gracias. China. Que verlo de cerca. No hay que quitarle el ojo. 5G. Ojalá que venga pronto. Lista negra. O sea, la de salir de la lista negra. De los... Lo votamos hoy, ya salimos hoy. Ojalá no lo veten. Bueno, un gusto. Ya dejamos aquí porque no queremos quitarle más tiempo. Y dice que ya con la segunda mejor no le hagan preguntas. De hecho, muchas gracias a también un amigo en común, ¿verdad? Que tiene un bar, invitados a qué vino, que está invitándonos a los vinos del día de hoy y al resto de programas que todos mis invitados espero que brinden conmigo. Y a vos, Mariela, muchísimas gracias por haberme invitado. Fue un gusto estar con vos y te deseo la mayor de las suertes en este espacio. Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos.